7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Bienvenido, bienvenida a 7 pecados digitales, tu magazine fricultural dominguero. Ya sabes que cada domingo a la sagrada hora de la Santa Siesta te traigo 7 tentaciones en forma de libros, pelis, series, videojuegos, misterios, temas musicales y todo aquello capaz de distraerte del mundanal ruido y, por qué no de paso, estimular tus neuronas. Además, siempre se confiesa algún pecador invitado para intentar arrastrarte a su lado oscuro. Hoy regresa nuestro queridísimo Joseba Bajo. Y por supuesto, ya sabes que aquí también tienes tu confesionario. Puedes participar simplemente entrando en 7pecadosdigitales.com y yéndote al botón de Confiésate para dejarnos ahí tus recomendaciones, tus tentaciones, incluso tus manuscritos para que los dramaticemos y convirtamos en realidad. Robots, inteligencias artificiales, dilemas morales y éticos. ¿Es posible crear un alma encerrada en un cascarón de metal? Acompáñame en este episodio dedicado a nuestros amigos sintéticos. Cada vez que veo un anuncio de Boston Dynamics siento una especie de miedo y fascinación al mismo tiempo que me recuerda lo rápido que nos dirigimos a ver cumplidas algunas de nuestras fantasías y también pesadillas en cuanto a ciencia ficción se refiere. Así que te invito hoy a revivir o a descubrir algunas de las mejores obras friculturales sobre este subgénero. Asegúrate de tener bien cargadas tus baterías y vamos juntos ya a adentrarnos en estas almas de metal. Comenzamos. Siete pecados digitales, tu magazine dominguero semanal con confesiones friculturales. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, te recomendamos de manera personal y apasionada obras literarias, pelis, series, temas musicales, videojuegos, misterios y además te traemos a un pecador invitado para que confiese sus tentaciones. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Hoy tengo el gusto de presentaros de nuevo a nuestro gran amigo Joseba Bajo, el director del podcast Teatro Robótico de Misterio, con el que sabéis que estamos profundamente hermanados. Joseba, para el tema de hoy, ha propuesto unir sus dos secciones habituales, el martillo del misterio y su grimorio, y lo ha convertido en una especie del martillo del grimorio. Así que Joseba nos trae un combo. Y creo que es especialmente importante que abra el programa de hoy Joseba porque lo que nos va a contar de alguna manera sienta las bases de lo que luego vamos a ver en los diversos pecados que vamos a comentar, y por supuesto nos deja la peculiar visión de Joseba, que siempre es un gustazo. Por cierto, Joseba Bajo, que ahora mismo está inmerso en un proceso creativo gigante para su podcast, y os recomiendo sin duda que si no lo conocéis ya, os metáis en el Teatro Robótico de Misterio y le deis a escuchar una de las últimas historias que está dramatizando, por supuesto de su puño y letra como buen creador de contenidos que es. Se trata del hogar de Andrea y es una historia de misterio y terror bastante interesante, en la que yo he tenido la suerte de aportar mi pequeñito granito de arena, ¿no? En forma de papel secundario. Así que, sin más y sin menos, Joseba, muchísimas gracias por currarte la sección de hoy, como siempre, y ya dentro micro para ti. El grimorio de Joseba,
con Joseba Bajo. La visión de los robots como una amenaza, como algo monstruoso, es algo que ha estado ligado a la ciencia ficción desde sus inicios. Y cuando digo desde sus inicios, no me refiero a las publicaciones pulp de hace 80 o 90 años. Me refiero al pistoletazo de salida del género, Frankenstein o el moderno Prometeo, novela escrita por Mary Shelley en 1818. Un científico que crea vida autoconsciente para después enfrentar las consecuencias. La visión del doctor es netamente mecanicista. Ensambla los miembros y órganos como si de engranajes y pistones se tratasen. Lo conecta a la corriente eléctrica y lo enciende. No creo que en lo sustancial haya ninguna diferencia entre el robot de carne del Dr. Frankenstein y el Skynet de Terminator o las máquinas de Matrix. Sin embargo, a pesar de esta visión generalizada, este síndrome de Frankenstein padecido por los robots en la ficción, el escritor más asociado a ellos sería sin duda Isaac Asimov, un autor que basó su obra, llamémosla robótica, en huir precisamente de este síndrome de Frankenstein. Recientemente le dedicamos un grimorio al escritor con las patillas más tupidas de todo Brooklyn, concretamente a su novela Los propios dioses. Sin embargo, en aquella ocasión no tuvimos tiempo de hablar de la que probablemente sea su aportación más célebre al género de la ciencia ficción, las 3 leyes de la robótica. Así que hoy vamos a añadir un pequeño apéndice a ese grimorio, uno dedicado a concretar un poco qué son estas leyes de la robótica planteadas por Isaac Asimov. Y supongo que la mejor manera de comenzar es permitiéndole al propio escritor explicarnos el concepto. Bien, allá por 1939 empecé a escribir historias de robots. Después de 2 o 3 historias, había un patrón en ellas que John Campbell, editor de Astounding Science Fiction y mi padre literario, me señaló. Él me dijo que yo estaba haciendo que mis robots se comportasen como si estuviesen guiados por 3 leyes. La primera ley era que de ninguna manera un robot podía dañar o mediante inacción permitir que un ser humano fuese dañado. La segunda era que un robot debía seguir las órdenes de un ser humano siempre y cuando éstas no entrasen en conflicto con la primera ley. Y la tercera era que un robot debía proteger su existencia, excepto si esto entraba en conflicto con las 2 primeras leyes. Y desde entonces siempre las he usado. Las historias evolucionaron desde estas 3 leyes, las mutuas contradicciones, las ambivalencias, las incongruencias, todas estas cosas. El fragmento está extraído de una entrevista de televisión emitida en 1975 y si desean ver ustedes el vídeo completo pueden encontrarlo de manera sencilla en YouTube. Lo primero que nos llama la atención es la manera en la que las 3 leyes de la robótica nacen. Es el mismo escritor quien nos cuenta cómo fue el editor de la revista Astounding Stories of Science Fiction, John Campbell, quien las formuló. Aquí es donde voy a hacer un inciso para volver a destacar la figura de John Campbell, de quien ya hemos hablado en otras ocasiones, y a quien prometo dedicarle un más que merecido grimorio por su labor como editor. Pero sigamos con el tema que nos ocupa. El segundo elemento sorpresivo del corte es esa última parte en la que Asimov nos dice: las historias evolucionaron desde estas 3 leyes, las mutuas contradicciones, las ambivalencias, las incongruencias. Esta sería la gran revelación. Las leyes de la robótica no funcionan porque puede que no estén diseñadas para funcionar. Permítanme ilustrarlo de esta manera. Imagínense ustedes que estamos viendo una película de terror norteamericana, protagonizada por un repelente grupo de adolescentes liderados por Billy Joe, quarterback del equipo de fútbol del instituto, y Peggy Sue, la jefa de animadoras. Nuestros jolgoriosos jovenzuelos se adentran en una propiedad abandonada para entregarse a una desaforada fiesta ochentera, cuando de repente se les aparece un viejo mal rollero de mirada aviesa que, haciendo uso de una voz aguardentosa, les dice que, pase lo que pase, no se metan en el granero de la señora Blacksmith. Desde ese mismo momento sabemos que alguien, ya sea Billy Joe, Peggy Sue o más bien Charlie, el amigo porrero, se van a meter en el granero de la señora Blacksmith. Es así, además es que lo estamos deseando.
Cada vez que en una ficción alguno de los personajes menciona una norma, una ley, un tabú, está para ser transgredido. Es el detonante del conflicto, lo que hace avanzar la trama. Es el punto de partida de la tensión. Esos son, en definitiva, las 3 leyes de la robótica, un elemento del que Asimov se ayudaba para construir sus historias. Y hay que reconocer que es una idea sobresaliente. Estas leyes han sido ampliadas con el tiempo. El mismo escritor añadió una 4ª ley que prevalecería sobre las anteriores, la denominada Ley Zerot, mencionada por primera vez en la novela Los robots del amanecer. Dicha ley dice: un robot no puede hacer daño a la humanidad o por su inacción permitir que la humanidad sufra daño. Otros autores y científicos han propuesto otras nuevas, otras propuestas diferentes. En 2011, el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas, junto con el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades del Reino Unido, publicaron un conjunto de 5 principios éticos para diseñadores, constructores y usuarios de robots. En el 2016, Satya Nadella, CEO de Microsoft, propuso sus propias leyes. Sin embargo, las más llamativas serían las propuestas por Mark Tilden, físico pionero en el desarrollo de la robótica. De hecho, me parecen tan llamativas que no me puedo resistir a leérselas. La primera sería que un robot debe proteger su existencia a toda costa. La segunda, que un robot debe obtener y mantener el acceso a su propia fuente de energía. La tercera, que un robot debe buscar continuamente mejores fuentes de energía. Si bien es cierto que Asimov hablaba de sus leyes como un concepto que estaba a caballo entre ser una propuesta seria y algo que tan solo era una herramienta narrativa, su aplicación en la vida real podría no ser tan práctica como en un primer momento pudiera parecer. Y el problema radica fundamentalmente en la ambigüedad de la propuesta, en las posibles e inesperadas interpretaciones que se pueda hacer de ellas. Y para ello debemos prestar atención a los términos empleados y su significado. Por ejemplo, ¿qué significa dañar? ¿O cómo definimos un ser humano? Pueden parecer preguntas sencillas, pero lo cierto es que no tienen una respuesta tan clara. Se pueden hacer múltiples juegos mentales al respecto. Por ejemplo, una mujer está embarazada, pero el feto sufre una serie de malformaciones que ponen en peligro la vida de la madre. La operación la ha de realizar un robot cirujano guiado por estas 3 leyes de la robótica. ¿Cómo actuará? Todo depende de la interpretación de estos 2 conceptos: dañar y ser humano. Pero veamos un ejemplo un poco menos dramático. Usted acude a una gran cadena de comida rápida a disfrutar de una sabrosa hamburguesa Gran Cajuna. El robot camarero tomará su pedido, se lo llevará a la mesa de manera servicial, pero este robot debería permitirle que se la coma a sabiendas de que esa grasienta hamburguesa no es buena para su salud. O por ejemplo, imagínese a un robot que lleva la contabilidad de una empresa en quiebra. ¿Qué balance de cuentas le presentará al gerente? La cruda realidad, una versión maquillada que le evitará un severo disgusto. Como ya he mencionado antes, las 3 leyes de la robótica son una herramienta perfecta para crear historias de ciencia ficción. Y aunque su aplicación pueda parecer una receta para el desastre, su existencia es necesaria. De hecho, son un avance, un empujón para la especie humana. Trataré de explicarme. Isaac Asimov publicó su primer relato con 19 años. En aquel momento el escritor era un estudiante universitario cuyas historias circulaban entre sus compañeros. No es que se conociesen entre sí, no estoy hablando de un grupo de amigos. Simplemente los relatos de Asimov calaron entre los estudiantes de su época. Personas que después se convertirían en científicos e ingenieros. Personas que fundarían y trabajarían en empresas que se dedicaron a intentar hacer realidad aquello de lo que Asimov hablaba en sus historias. Y esto no es por casualidad. El término robot se popularizó con el éxito de la obra Robots Universales Rossum, escrita por Karel Čapek en 1920.
En esta obra se utilizaba la palabra checa robota, que significa trabajos forzados o trabajador, y que fue traducida al inglés como robot. Así que el término ya era popular cuando Asimov se dedicó a escribir sobre ello. Sin embargo, la palabra robótica, como disciplina que aunaría la ingeniería mecánica y las ciencias computacionales, fue una aportación suya. La robótica nació en los relatos de Asimov y fueron sus compañeros de clase, por así decirlo, quienes la hicieron realidad. Y a modo de ejemplo, les diré que el robot más extendido en la actualidad, la aspiradora Roomba, está fabricada por la empresa iRobot, Yo Robot, el título de la recopilación de relatos del escritor relacionados con la temática. Pero Asimov no podía contentarse solo con eso. Además, nos previno sobre la creación de inteligencia artificial autoconsciente, sobre sus beneficios, sus peligros y la responsabilidad que conlleva. Con sus 3 leyes, Asimov nos dice que ha de haber unas reglas y que han de estar bien meditadas, porque de no ser así, nos podrían conducir por terrenos no deseados cuando no catastróficos. Nos enfrenta a las inevitables implicaciones morales y éticas que conllevará esta creación de vida artificial autoconsciente. Un hecho al que previsiblemente nos tendremos que enfrentar, parece ser que más bien antes que después. Sean ustedes felices y gracias por escucharme. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Tenemos un voluntario, su cadáver está en camino. Alex J. Murphy, fallecido. Ten cuidado. El viejo Detroit tiene cáncer. El cáncer es el crimen. Déjame. Como ya sabrán, hemos firmado un contrato con la ciudad para hacernos cargo del cumplimiento de la ley. Y pudimos salvar el brazo izquierdo. ¿Qué? ¿No habíamos quedado en cambiarlo todo? Pues cámbiele también el brazo. Es el mejor policía del mundo. Tiene una memoria totalmente computerizada y está programado para hacer cumplir la ley en la calle. Luis, fíjate en esto. Este tipo es muy bueno. No es un hombre, es una máquina. ¿Y qué va a hacer? ¿Reemplazarnos a todos? Murphy, eres tú. A por ellos, chico. Gracias. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a un abogado. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. ¡Vete ahora mismo, la mato! Ahora te toca a ti. El futuro refuerzo de la ley. Robocop. Gracias por su cooperación. No se puede ser más contundente con un tráiler, ¿eh? Qué bien hecho para la antigüedad que tiene. Nada más y nada menos que os traigo hoy, por fin, uno de los grandes hitos de la ciencia ficción de los años 80. Robocop. Ya sabéis que es una peli de acción y mucha ciencia ficción, es de Estados Unidos, está dirigida por Paul Verhoeven y escrita por Edward Neumayer y Michael Miner. La pareja protagonista estaba formada por Peter Weller y Nancy Allen, con una química bastante buena en pantalla, de decir. Y bueno, qué decir del directorazo Paul Verhoeven. Buah, transgresor, polémico, siempre disfrutable e indudablemente de culto, al menos para servidor que os habla. Es que estamos hablando de la persona detrás de pelotazos como Instinto Básico, por mencionar el más conocido, o de joyitas absolutamente brutales como Starship Troopers. Aunque sí que es verdad que Verhoeven aquí era un director bastante novel, por lo menos en territorio americano, donde solamente había hecho Flesh and Blood. Y de hecho, cuando llegó el primer libreto a sus manos, solo leer la portada, ¿no? Robocop, el brazo armado de la ley, o algo así creo que era, ¿no? Pero en inglés. Lo desechó diciendo, bueno, esto es una basura. No voy a dirigir esta basura que se llama Robo no sé qué. Porque el título de la película les causó problemas en cuanto a rechazo, ¿no? Pensando que podía ser un truñaco de serie B a más de uno.
cuando es todo lo contrario, ¿no? Es una superproducción en toda regla que costó unos buenos 16 millones de dólares de la época, ¿eh? Aunque luego, eso sí, pegó pelotazo en taquilla y recaudó como 4 veces más en su estreno. Bueno, pues como os decía, Verhoeven descartó el guión 2 veces, entre otras cosas porque no entendía su contenido satírico, que luego comentaremos un poco más. Fue su esposa la que lo rescató de la papelera, lo leyó por él y le dijo, macho, te lo has leído bien, esta peli tienes que hacerla, ¿no? Esto también le pasó a Stephen King, ¿eh? Lo de su mujer rescatando un proyecto que tiró a la basura para luego finalmente hacerlo. En fin, un auténtico taquillazo de esos de videoclub, ¿no? De los 80, que la habré visto, iba a decir 1000 veces no la he visto, pero decenas de veces la he visto. Y no solo visto, sino analizado, fotograma a fotograma, pero literalmente, ¿no? Con el pause del reproductor de vídeo, fascinado con esos efectos especiales, a ver cómo lo habían hecho, ¿no? Cada escena. Esto siempre lo he hecho, ¿no? En casi todas las pelis. Murió como héroe. ¿Blanco? Y renació como Robocop. Un cuerpo de policía de un solo hombre, con la fuerza de un ejército, la velocidad de un láser, el cerebro de una computadora y un cuerpo de acero. ¿Me buscabais? Robocop, la película más espectacular de todos los tiempos. Qué grande este tráiler que os he puesto también, creado para la televisión, ¿no? Para la promo en televisión, con la inconfundible voz del queridísimo y echado de menos Constantino Romero. Va, para el recuerdo. Bueno, ¿y de qué va Robocop? Por si acaso has vivido debajo de una roca y nunca has visto esta peli. Pues en un futuro cercano, distópico, Detroit está al borde del colapso social y financiero. Abrumada por el crimen y la disminución de los recursos, la ciudad otorga a la corporación Omni Consumer Product, a la OCP, el control de la fuerza policial de Detroit. El vicepresidente de la OCP, Dick Jones, demuestra que el ED-209, un pedazo de robot meca, ¿no? de aplicación de la ley diseñado para suplantar a la policía, puede ser su solución, ¿no? Para todos los problemas de crimen. Lo que pasa que, como sucede en una memorable escena que la recordaremos, el ED-209 parece que no funciona del todo bien, y ahí aprovecha a un ambicioso Bob Morton, uno de los socios de la compañía, a presentar su alternativa, su propio proyecto, Robocop. Es decir, fusionar un policía muerto o moribundo con un esqueleto de metal y convertirlo en el híbrido, en el cyborg más famoso de la historia. Con permiso de Terminator, claro. Como os comentaba antes, la película está bien empapada de sátira, de una sátira distópica que deja muy claro desde el principio que es una peli diferente. De hecho, la película se abre y luego a lo largo del metraje va viendo cortes de telediarios con noticiarios que van relatando los sucesos, ¿no? Que van aconteciendo por la ciudad, en los cuales tú te das cuenta de que esa Detroit obviamente no es una ciudad normal ni con una evolución normal, aunque para terror de muchos, algunas profecías de la peli sí que se están cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, en Detroit y en general con el control de las megacorporaciones que nos tienen pillados por los mismísimos y que son los que marcan nuestros destinos. En concreto, Robocop satirizaba las políticas de Ronald Reagan, que defendía una regulación limitada, una economía de goteo y una agenda a favor de las empresas, ¿no? Absolutamente. Bueno, pues aquí teníamos a un barrio muy chungo dentro de Detroit, una comisaría en apuros, falta de recursos y con raíces de la corrupción esa corporativa que os comentaba llegando bien profundo. Un novato que llega a esta comisaría, Murphy, ¿no?
y un malo maloso, o varios, ¿no? Pues vamos a tener varios malos malosos aquí. Vamos a tener el malo maloso empresario corporativo chungo cerebro de todo. Luego vamos a tener al malo mente criminal que hace el trabajo sucio en las calles. Y luego vamos a tener al malo maloso del antagonista robótico mecanizado SED-209 contra Robocop, ¿no? O sea, 3 malos para un único bueno. Bueno, o más bien un único bueno con el alma partida, nunca mejor dicho. Y todo esto da comienzo con un McGuffin a lo Psicosis, que se cargaban a la heroína en el primer tercio de la peli. Pues aquí se cargan a Murphy también. En los primeros 15 minutos tenemos una escena... madre mía. Una escena muy fuerte, una de las escenas más violentas y desagradables que yo recuerdo, ¿no? Por la forma de morir que tiene el prota y que se hizo de alguna manera a propósito para generarnos más empatía luego con su situación, ¿vale? Con esa transformación que va a sufrir, ¿no? De poli destrozado en un tiroteo a robot cyborg. Bueno, la escena es tan desagradable que parece una snuff movie, ¿no? Básicamente lo pillan, lo acorralan ahí en una habitación a Murphy cuando está en una redada, ¿no? Para pillar al malo maloso mente criminal de las calles. Y bueno, pues le pegan un tiro en una mano y se la revientan. Le empiezan a tirotear todos en plan pelotón de ejecución, pero con armas recortadas y con metralletas. No os imagináis la de explosiones y efectos especiales que había ahí condensados en esa escena, con prótesis de la cabeza mecanizada de Peter Weller, con un agujero que temblaba para simular el miedo, esa mano explotando, ese brazo cercenado con un cable de metal. Bueno, es que la escena la veis ahora y impresiona más que mucho de lo que podáis ver en películas tipo John Wick, donde hay una violencia explícita, ¿no? Con pistolas muy evidente, pero no ni de lejos impacta tanto como estos efectos prácticos que ahora comentaremos más, si queréis. Total, que Murphy, aparentemente dado por muerto, es trasladado en secreto a unas instalaciones especiales donde un rayo de esperanza se cierne sobre él, porque para desconocimiento de su esposa lo seleccionan como candidato para esta prueba piloto, ¿no? De, oye, vamos a aprovechar esta estructura de humano para vestirlo y potenciarlo y aumentar sus habilidades con la armadura de Robocop. La idea en mente, pues lo típico, ¿no? Super soldado, en este caso super policía, el policía perfecto que cumple rigurosamente siempre las órdenes, que no da mareo y que puede con todos. Un verdadero tanque acorazado que molaba solamente contemplarlo andar y con ese sonido tan peculiar retumbando a cada paso que daba. ¿Pero qué es eso? ¿Quién es ese tipo? Una buena pregunta. Espérate, hermano. ¡Allí! ¡Vamos, vamos! Cuando tengas que descansar, te sentarás en una silla. Sí, lo entiendo. Buah, es que esa entrada en la comisaría es mítica, porque tú como espectador también es la primera vez que lo ves. Y Paul Verhoeven sabe mantener la tensión, ¿no? Te creas que de repente aparece en escena, ¿no? Vas escuchando esas pisadas robóticas tan contundentes que os he puesto y empezamos a verlo a través de unas vidrieras, ¿no? Su contorno, su porte gigantesco. Y entonces de repente ya pues eso, entra en escena, ¿no? La bestia mecanizada y nos quedamos con la boca abierta igual que los policías, ¿no? De esa comisaría, que están flipando, siguiéndolos todos, correteando por los pasillos a ver quién es el nuevo compañero que les han puesto y del que por supuesto no se va a fiar nadie hasta que demuestre su valía. Esa escena del nacimiento, ¿no? Las primeras veces desde un plano subjetivo, como si fuésemos nosotros los ojos de Murphy, pero con su nueva visión, ¿no? Aumentada de alguna manera con el código de programación de la OCP. Está muy guay porque es una manera muy chula de darte cuenta qué está pasándole por la cabeza al pobre Murphy, ahora reconvertido en Robocop, ¿no? Y de cómo una voz extraña, entre comillas, robótica, es la que sale cuando él habla.
y sobre todo tenemos las famosas 3 directrices, en este caso adaptadas a un policía. ¿Cuáles son tus directrices? Servir al público, proteger a los inocentes, defender la ley. Aunque más adelante descubrimos en la peli que tenía una 4ª directriz secreta, ¿no? Para protegerse los propios corruptos. Muy bueno ese giro. Es que, jolín, el guión se las trae, ¿eh? Es una currada increíble. Por cierto, de 2 chavales empezando en Hollywood, ¿eh? Y metiéndole muchas horas, trabajando los fines de semana y cobrando $25,000 cada uno al final por llevarlo a la pantalla. O sea, fue una obra portentosa que ha creado un legado y una franquicia posterior muy buena, pero que nunca ha estado a la altura de esta primera peli, todo lo que ha venido después, ¿no? Ahora comentamos un poquito más si queréis. Bueno, yo personalmente veo a este Robocop, lo veo como una especie del Batman oscuro, del caballero oscuro que conocemos hoy en día y que está más de moda, ¿no? Digamos, es un Batman muy gore, porque sabéis que Batman no mata, o sea, en su filosofía de héroe no va a matar, simplemente noquea a los enemigos, los atrapa, los ata, pero no suele matar, o esta es parte de su canon no matar. Y Robocop es todo lo contrario, porque Robocop aterroriza a sus enemigos al igual que Batman, porque solo sentirlo ya en la peli ves que la gente te empieza a tener un miedo que te cagas, pero claro, es por su violencia física aplastante y por su potencia de fuego con ese pistolón que lleva, ¿vale? Entonces es el Batman gore que aterroriza a los malos con su fría violencia, de alguna manera. Pero claro, muy pronto en la peli nos damos cuenta de que sigue habiendo un hombre tras la máscara y que los anhelos del humano que fue han trascendido de alguna manera ese renacimiento en forma de cyborg, ¿no? Y eso, por supuesto, pues le va a suponer un tormento, el tormento de los recuerdos, tormento de darse cuenta de que él en realidad antes tenía una vida, el tormento de asomarse tímidamente al jardín de su casa y ver a su esposa, ¿no? Rehaciendo su vida y él saber que no puede acercarse a ella porque no le reconocería. Buah, ese momento de la primera vez que le quitan el casco y vemos lo que ha quedado de humano de Murphy embebido en ese pedazo de armadura, pues la verdad es que pone los pelos de punta, ¿eh? Es una escena bastante fuerte y bueno, y con esos efectos especiales prácticos que te la crees, ¿no? Está muy realista hecho. Y bueno, rememorando más escenas impactantes, esa que os comentaba antes con el robot antagonista, el ED-209, haciendo la primera demostración de, oiga, tiene 10 minutos para tirar el arma, ¿no? Que hacen una demostración delante de la junta de socios y cuando el pobre incauto sujeto del experimento tira el arma, el robot no oye el ruido de la pistola al caer, su algoritmo no va bien, entonces continúa la cuenta atrás inexorablemente hasta que sus 2 pedazos de metralletas lo revientan vivo. Hasta 200 explosiones de sangre se tuvo que tragar el pobre actor para esta escena que realmente también es para el recuerdo, ¿no? El ametallamiento robótico más brutal de la historia. Y ya os digo que si algo se queda grabado de esta peli, sobre todo cuando eres tan joven y la ves por primera vez, es ese traje, ¿no? Espectacular, brillante, hiperrealista. Y esa pistolera en el muslo, como si fuese un vaquero futurista, ¿no? En la cual se abre la pierna, se abre el muslo y ahí es donde va su bereta especial personalizada que tira chorros de fuego a los lados cada vez que emite una descarga, ¿no? Y que la primera vez que la vemos es en el campo de tiro de prácticas de la policía. Están todos disparando, los típicos cartoncitos estos, y de repente todos paran porque solo se oye un disparo, solo se oye y se ve la voz de Robocop como revienta una de estas dianas móviles y se quedan todos en plan, pero este tío, ¿de qué va? ¿Nos va a reemplazar a todos? Este hombre es muy bueno. ¿Y qué piensa hacer? ¿Reemplazarnos a todos? Vamos.
Y otra cosa que ha permanecido y todavía está en mi memoria muy fija es el póster principal de la peli, en la cual vemos a Robocop medio saliendo de un coche patrulla, ¿no? En una pose hierática, emblemática ya. Es por la noche y la luz de la sirena de policía que tiene a su espalda le proyecta unos reflejos rojos por cierta parte de su armadura y dándole ese toque anunciado ya de aquí vas a ver violencia y vas a ver sangre. Es una imagen guapísima como fondo de pantalla y ya os digo, sigue estando muy vigente. Es que es un diseño muy realista, ¿no? De cómo podría ser esa fusión cyborg-humano. Y bueno, el mago detrás de estos efectos especiales es que no es otro que el maravilloso Rob Bottin, que ya hemos mencionado aquí más de una vez, conocido por sus colaboraciones con John Carpenter, Paul Verhoeven y David Fincher para La Niebla, La Cosa, con Robocop, Desafío Total, Instinto Básico y también en Seven y en el Club de la Lucha, ¿eh? O sea, brutal todo lo que ha hecho este hombre. Verhoeven describía a su propia peli como adelantada a su tiempo e imposible de mejorar con efectos digitales. Y eso lo comprobamos lamentablemente con este reboot remake que hicieron, que a pesar de ser, digamos, digno y salvar los muebles, es absolutamente innecesario y totalmente prescindible. Es que no hacía falta actualizar nada. Está de puta madre montado el guión para que siga siendo vigente incluso viéndolo hoy en día. Y ya os digo que los efectos especiales, pues ¿qué pasa? Que en el remake le metieron rollitos digitales y asesinos cibernéticos dando saltos por... O sea, ya se les fue la olla. No hacía falta todo eso. Lo más impresionante de la peli, sin duda, como digo, es el disfraz, ¿no? Que por cierto no estuvo acabado hasta el último día antes de empezar el rodaje, con lo cual a Murphy, pues no, o sea, al actor, a Peter Weller, no le dio tiempo a practicar con él. Y claro, cuando se vio metido en el pedazo de armatoste con sus movimientos súper limitados, la verdad es que estaba muy incómodo, frustrado, sudando lo que no estaba en los escritos. Llegó a perder 1,5 kilos al día, solo sudando. Bueno, la verdad es que todo esto le causó muchísimos problemas en el rodaje y hasta tuvo un broncazo con Paul Verhoeven y lo despidieron, se fue, lo iban a sustituir por otro actor en el último momento. Menos mal que uno de los productores acabó mediando y lo metieron dentro otra vez. Bueno, a mí me impactó tanto, mi pequeña confesión de hoy sobre esta peli es que me impactó tanto que en 7º o 8º de GB, no recuerdo bien, yo ya había visto la primera y la segunda parte. Y seguía bastante impresionado, tenía pósters en mi habitación y cosas así, ¿no? Y había que hacer un trabajo de pretécnica, hacer un collage, ¿no? Lo típico, en una cartulina blanca, pues hacer un collage con recortes de revistas y tal. Y yo lo que hice fue colocar el torso de Robocop con la ametralladora montada en una de sus manos, lo coloqué en un montaje de un cucurucho helado saliendo, ¿no? En plan un icono pop art casi. La verdad es que me quedó bien, me quedó interesante. Ojalá lo conservase eso para tenerlo aquí puesto en el despacho. Hay más cosas icónicas de esta peli, como el super rifle este de pulsos que los malos de la OCP le entregan a los malos de la calle para que siembren el caos, ¿no? Y que a la policía no le quede más excusas para reclamar ayuda, ¿no? A la OCP de, por favor, mandarnos a vuestra bestia, al ED-209, aunque funcione mal, es igual, pongámoslo en la calle porque hay mucho caos, ¿no? Por ese pedazo de rifle que salen pegando unos pepinazos por la calle, me acuerdo de la escena de reventar el coche. Buah, muy guapo, muy guapo. Pero puede que la escena más impactante de todas, es que hay muchas, pero si una destaca un poquito más, un grado más por encima, es la escena del zombie tóxico medio derretido. Esto es que en una de las persecuciones finales, en una especie de acería abandonada, Robocop hace que se estrelle uno de los malos con una furgoneta, se estrella contra un gran bidón de residuos tóxicos y es totalmente engullido, ¿no? Por una ola tóxica y que imagino que lleva productos que no podemos ni imaginar. Y el pobre diablo se levanta, lo vemos salir
empapado, mojado y humeante, ¿no? Porque eso le está derritiendo y lo vemos literalmente como un zombie arrastrándose con un montón de capas y capas de maquillaje de látex que el propio Rob Bottin pintó a mano, ¿vale? Y unos guantes especiales para que pareciese que la carne le estaba derritiendo de los dedos, y lo vemos en una agonía, andando, pidiéndole ayuda a uno de sus compañeros, que sale huido, ¿no? De su aspecto, sale corriendo y finalmente es arrollado por el coche de su propio jefe y reventado en pedazos, ¿no? En una escena tan bien hecha que eso yo me la tenía que poner en el vídeo a cámara lenta e ir pasando fotograma a fotograma a ver en qué momento daban el cambiazo entre el actor y el maniquí que era reventado por el coche, ¿no? Y además luego teníamos una vista desde dentro del coche viendo las inmundicias que le salpicaban el parabrisas, que claro, como el interior, ¿no? Las vísceras del pobre diablo, que en realidad estaba hecho con trozos de pollo crudo, caldo y salsa, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Bueno, muy guapa esa escena y muy chula para el recuerdo. Por supuesto, tampoco me olvido del USB asesino que tiene Robocop ahí como arma secreta. Él, para conectarse a los puertos de los ordenadores, tiene un pincho, pero literalmente un pincho de trinchar malos. En este caso, es una escena final que también fue menos sangrienta de lo que debía haber sido, porque tuvieron que llevar mucho ojo con la censura. De hecho, les censuraron muchas cosas de la peli, sí, o sea que si la veis y os parece fuerte, imaginaos cómo estaba previsto, era mucho peor. Y no me puedo olvidar, por supuesto, de esta maravillosa banda sonora que estáis escuchando todo el rato y que es ni más ni menos que de Basil Polidouris. Polidouris, que obtuvo renombre gracias a su poderosísimo estilo épico, ¿no? De composición y a ese intrincado diseño temático que le granjeó muchísimos éxitos, como la banda sonora original del Lago Azul, la de Conan el Bárbaro, que queda para el recuerdo, también Conan el Destructor, Amanecer Rojo, este propio Robocop, la caza del Octubre Rojo, Liberada Willy también, Starship Troopers, porque ya empezó aquí una colaboración asidua con Verhoeven, en fin, uno de los que sabe, uno de los tristemente desaparecidos, pero uno de los grandes que tenemos en las bandas sonoras de cine, ¿no? Por la epicidad, y que él mamó esa epicidad de pelis como Cubo Badis, ¿no? Y Espartaco, entre otras. Terminamos pues con lo que dijo la crítica, ¿no? Elogiada como la película de acción satírica e inteligente con mensajes filosóficos profundos, pero en conflicto siempre con esa violencia extrema que se mostraba y que el propio Verhoeven decía que la hacía tan evidente y tan brutal para que resultase cómica de lo exagerada que era. Por eso la peli, siendo una sátira con muchísimas dosis de violencia, no es gratuita, ¿no? Por ese toque tan exagerado, tan pasado de vueltas que le sienta bien y que luego él replicó absolutamente igual o mejor en Starship Troopers. Por cierto, continuaciones. Robocop 2. Totalmente y absolutamente disfrutable, vamos a ver, no tiene la misma sorpresa que el primer guión, pero es una evolución con una historia chula, un malo que está a la altura, eso sí, un final muy apresurado donde se quedaron sin pasta y se nota, pero oye, una continuación del espíritu de la primera que a mí me gustó mucho ver, unas cuantas mejoras para la armadura de Robocop que molaban un montón. Sí que es verdad que la parte 3 ya es seguramente la peli que menos veces he visto, no sé si la he visto una vez y media porque ahí ya se les fue la olla. Eso sí, cómics, videojuegos que vamos a comentar ahora, sagas por todos los lados. O sea, Robocop ha causado un gran impacto en la cultura popular, siendo icono, ya os digo, incluso en obras de arte, ¿no? A lo largo del mundo. Vamos ahora a hacer este combo brutal pasándonos a uno de esos legados, ¿no? Que ya os digo, y que salió prácticamente al mismo tiempo que la película, para gusto de todos los fans y para que nos causase todavía más honda impresión, ¿no? Estoy hablando de los videojuegos arcade. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Pues sí, todos los recreativos del mundo sucumbieron ante la magia y la fascinación de este videojuegazo.
Robocop, arcade beat up y también una mezcla de run and gun, es decir, estos de scroll lateral hacia la derecha, ¿no? En el cual simplemente ibas avanzando, golpeando a los malos con tus puños y de vez en cuando desenfundando la pistola, dando saltitos por aquí y por allá, intentando evitar disparos y de vez en cuando cambiando a una perspectiva, en vez de scroll lateral, una perspectiva de fuga hacia el fondo, en la cual tenías que también utilizar el cursor para apuntar a diferentes objetivos por la pantalla. Muy guapo. Desarrollado y publicado por Data East en el 88 y por Ocean Software, que le concedieron una licencia para poder publicarlo también en ordenadores. Entonces yo tuve la suerte de disfrutar la versión para mi Commodore Amiga 500, que contaba por suerte con unos gráficos y un sintetizador de música de 16 bits de la leche, entonces se veía y se oía de lujo. O sea que a ese videojuego arcade que yo le había dedicado muchas monedas de 25 pesetas, finalmente lo acabé teniendo en casa y pudiendo jugar con mi joystick en casa y bueno, claro, yo y todos mis amigos. Buah, qué recuerdos más buenos en los recres viendo a la gente intentando pasárselo. El juego no era fácil, porque tenías pocas vidas y era bastante difícil esquivar las pistolas. Al final yo nunca me lo llegué a pasar en los recreativos, ya me lo tuve que pasar con créditos infinitos en mi casa, pero era una manera de superarte, ¿no? Día a día, ver al típico chaval flipante que sabía llegar casi hasta el final o que directamente se lo pasaba y cuando venía a hacerlo pues nos arremolinábamos todos alrededor, ¿no? A ver cuáles eran sus técnicas y cómo lo hacía todo. Bah, qué recuerdos más buenos. Aparte que a los pocos años sacaron la segunda parte, Robocop 2, aún con gráficos mejores y inspirado en toda la imaginería de la segunda parte, ¿no? Que ya os digo que daba para mucho. Así que muy guapos estos juegos y si tenéis oportunidad hoy en día de bajaros alguno o tenéis un emulador, sin duda os recomiendo que le echéis un vistazo y si no, pues mirar unos gameplays en YouTube que da gusto también verlo. Por cierto, recuerdo que además la edición para ordenadores, o por lo menos hubo varias, una muy premiada, la de ZX Spectrum, se llevó no sé cuántos premios, pero claro, a nivel potencia gráfica no llegaba ni de lejos a lo que hacía mi Commodore Amiga 500, lo siento mucho. Y una de las adiciones que le metieron al juego para el formato de sobremesa era incorporar algunos puzzles en forma de resolver retratos robots, ¿no? De sospechosos. Que la verdad que estaba muy chulo, ¿no? Era como un juego de buscar las diferencias, ir encajando aquí cosas. Y mejoraron también esta parte de apuntar con la pistola en un formato casi que era como primera persona, ¿no? Con un punto de vista en la cual veías la pistola desde la visión subjetiva de Murphy. Muy chulo y muy recomendable el ecosistema de videojuegos de Robocop. Y hasta aquí la inmersión en este maravilloso personaje icónico de los 80, de los 90 y también, por qué no decirlo, ya para toda la eternidad. Robocop. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. ¿Has vuelto? Si pudiera quedarme contigo, lo haría. A veces siento que el mundo exterior me llama. Eres uno de ellos, ¿no? No eres real. Vuelvan a conectarla. ¿Sabes dónde estás? En un sueño. En mi sueño. Diseñamos cada palmo de este lugar. No es un parque temático, sino todo un mundo. Tú y cuantos conoces, fuisteis construidos para satisfacer los deseos de los que visitan vuestro mundo. No olvide que no son reales. Lo que hacemos usted y yo es muy complicado. Necesito tu ayuda. ¿Y si he cometido un error? ¿Con que nuestras criaturas se han portado mal? Me parece que hay algo malo en este mundo. No has tomado ninguna decisión propia. Siempre has sido un prisionero. ¿Y si te dijera que he venido a liberarte?
amigos? No, amigos no es la palabra. Yo no lo llamaría así. Bueno, qué serión que os traigo, por favor. Westworld, por si no lo habíais reconocido por el tráiler. Serie de televisión de ciencia ficción distópica, claro que sí, como no podía ser de otra manera, creada por Jonathan Nolan, sí, el hermanito pequeño de Christopher, y por Lisa Joy. Además, los dos sirven como productores ejecutivos junto a JJ Abrams. Así que qué trío de lujo, ¿eh? Escuchando estos compases de la escena de intro inicial, estoy flipando y recordando un montón de cosas y sobre todo con ganas de salir corriendo a la televisión a continuarla. Pues esta serie ya lleva 4 temporadas, yo solo he visto las 2 primeras y son las que os voy a recomendar aquí ahora. Producida por HBO, si lo sabéis, se basa en la película del mismo nombre de 1973, escrita y dirigida nada más y nada menos que por Michael Crichton y protagonizada por el inefable y maravilloso Jules Briner, que hace un papelón aquí de Terminator temprano buenísimo, aunque la peli en realidad es un poco floja y la serie ha sabido explotar una idea buenísima y convertirla en algo realmente sobrecogedor. Una de las cosas que creo que donde radica el éxito de esta serie es en el punto de vista que sugirió el propio JJ Abrams, ¿no? Para contar la historia, hacerlo desde la perspectiva de los anfitriones, es decir, de los robots. Nolan reconoce que se inspiró totalmente en videojuegos como BioShock Infinity, Red Dead Redemption y también de Elder Scrolls V Skyrim, ¿no? Para lidiar con todo el componente moral de las decisiones y las consecuencias en un videojuego. También, por supuesto, durante la investigación para crear toda la historia, las películas de Sergio Leone, ¿no? Proporcionaron puntos de referencia para los personajes y también puntos visuales, ¿no? Y también las novelas de Philip K. Dick, sobre todo lo que tenía que ver con inteligencia artificial. Pero al final, para lo que es la construcción del propio mundo, de este mundo virtual dentro de un parque de atracciones para turistas que buscan emociones fuertes rodeados de robots que parecen humanos, aquí donde más bebieron componentes y conceptos fue en el Grand Theft Auto, pues un videojuego de mundo abierto brutal y del cual Westworld sería la siguiente evolución, ¿no? Desde la propia escena de introducción que os comentaba hace un momento, ya notas que hay una calidad excepcional aquí. Es eso que notas muchas veces en las series de HBO que dices, hostia, qué serie más bien hecha, ¿no? Qué fotografía, qué banda sonora, qué ambientación, qué actorazos que han elegido. Vamos a ver, estamos hablando aquí de Ed Harris y Anthony Hopkins como antagonistas. Todo dicho, ¿no? Todo dicho. Bueno, pues esta secuencia de los créditos de apertura fue creada por Elastic, el mismo estudio de producción que creó las secuencias de títulos para otras series famosísimas de HBO como Roma, como Carnival, que ya hemos hablado aquí de ella, y sí, también Game of Thrones. Siempre estudiando la naturaleza humana. Me pregunto, ¿qué sientes realmente? En este momento estás en una posición única. Eres un programador que sabe cómo funcionan las máquinas y una máquina que conoce su auténtica naturaleza. Sé de qué estoy hecho, cómo estoy codificado, pero no acabo de entender las cosas que siento. ¿Son reales? Todo lo que experimenté, mi mujer, la pérdida de mi hijo. Todo anfitrión necesita un pasado, ya lo sabes. El yo es una ficción, tanto para anfitriones como para humanos. Una historia que nos narramos y que necesita un inicio. Tu sufrimiento imaginario lo hace más real. Más real, pero no vivo.
El dolor solo existe en la mente. Siempre es imaginado. ¿Qué diferencia hay entre mi dolor y el suyo? Entre usted y yo. Esa era la pregunta que consumía a Arnold. Lo llenó de culpa y al final lo volvió loco. La respuesta para mí es obvia. No podemos ser mayores que la suma de nuestras partes. No hay un punto de inflexión en el que alcanzamos una vida plena. No podemos definir la conciencia porque no existe. Los humanos presumimos de nuestro modo especial de percibir el mundo y aún así vivimos en bucles tan rígidos y cerrados como los de los anfitriones, sin cuestionarnos nuestras opciones, conformándonos casi siempre con que nos digan qué hacer después. No, amigo mío, no te falta nada en absoluto. Por eso quiero que dejes de angustiarte. Ya es hora de aliviar tu mente, amigo. Qué grande, ¿eh? Es que escuchar a Anthony Hopkins haciendo un monólogo de estos, no sabes dónde pararle, ¿no? Sientes la necesidad de dejar hablar al hombre hasta donde le dé la gana. Es que buenísima, cada una de sus intervenciones en esta serie es oro puro, hasta el último episodio de la última temporada, que es memorabilísimo. Qué grande Anthony Hopkins, gracias. Cómo se toma él en serio el estudio de los guiones, que no dejaba de insistir a los productores que no le censuraran párrafos, porque claro, los productores siempre quieren mantener de alguna manera a los actores también en la oscuridad en algunas zonas para que no haya filtraciones y para que sus reacciones sean más naturales, pero Anthony Hopkins, para prepararse a conciencia de su papel, exigía que le dieran siempre las versiones íntegras de los libretos. En fin, ¿dónde comienza esta historia de Westworld? Pues como os decía, en un parque de atracciones ficticio de ese nombre, tecnológicamente súper avanzado, con temática del viejo oeste y poblado por androides llamados anfitriones. Además, claro, el parque no es barato, así que prácticamente todo el mundo que viene es gente de pasta que paga mucho dinero, $40.000 al día. Y por tanto no se conforman con ir a un por aventura, a ver un espectáculo de caballitos y de tiros en el salón. No, o sea, realmente quieren libertad para todo, y eso incluye matar, violar y sembrar el mal a placer. Porque como en los videojuegos, como en The Witcher, como en Grand Theft Auto, como en tantos otros, tú ahí vas a elegir tu propio camino, ¿no? Luego tendrá unas consecuencias u otras. Entonces aquí se presenta uno de esos primeros dilemas morales, ¿no? De, oye, ¿hasta qué punto, por el hecho de que sean, entre comillas, juguetes para adultos, estos robots, puedes hacer lo que quieras con ellos? Porque como estáis escuchando a uno de ellos hablar con Anthony Hopkins ahora mismo, con su creador, ¿qué diferencia un dolor de otro? Si yo soy un robot femenino y me han programado para no defenderme y dejar que un humano me viole, me torture o mate a mi hijo delante de mí, ¿por qué ese dolor va a ser menos real? Es decir, esta pregunta, este reinicio del sufrimiento en un infierno diario que viven muchos de los protagonistas, ¿no? Empezando por Dolores y su novio, que vive en una escena de Romeo y Julieta que se repite una y otra vez y ella lo tiene que ver morir en sus brazos una y otra vez. Jolín, te da que pensar, y eso mola muchísimo. De hecho, Dolores es pues el protagonista prácticamente de los robots, junto también al que interpreta a Thandie Newton, maravillosa actriz, que yo me enamoré de ella en Misión Imposible 2 y que aquí hace de madame del prostíbulo, ¿no? De la ciudad de Sweetwater, que es la ciudad que emplean en esta peli. Y que por cierto es la ciudad que se ha usado para otras películas, como Los Siete Magníficos, por ejemplo. En uno de los primeros planos de la serie
me parece especialmente talentoso por la declaración de intenciones que supone y lo que deja atisbar, ¿no? Porque vemos a Dolores teniendo una de sus múltiples reflexiones filosóficas, que va a haber muchos momentos muy bonitos a veces, muy dramáticos otras, muy violentos otras, muy terroríficos otras, pero Dolores siempre con sus cavilaciones, ¿no? Y en una de las que hace al principio, que tú todavía no sabes que ella es un androide, y de repente en el plano una mosca se posa en su ojo y camina por él, ¿no? En ese momento te das cuenta de que, claro, es que no es un ser humano con tejidos vivos, es algo sintético y la mosca simplemente está apoyada en un trozo de resina o de metal o de lo que sea que están hechos los ojos de los androides. Y en ese momento te das cuenta de dos cosas. Primero, que es un androide, y segundo, que lleva la muerte consigo. Por eso la mosca que le está rondando, ¿verdad? Que me parece bastante evocador ese plano y tiene mucho que ver con lo que veremos luego en la serie. Como os decía, los anfitriones, estos androides, están condenados a repetir sus narrativas. Son NPCs de un videojuego al fin y al cabo. Entonces, pues cada noche les limpian las heridas si es que los han matado en un duelo, o si son mujeres y las han violado, las adecentan y las higienizan. O sea, algo muy, muy brutal, y con lo cual es fácil empatizar. Tú cuando ves en la fábrica, digamos, cómo los están recomponiendo, te quedas loco. Y hay un momento que recuerdo también especialmente, casi con pavor, en uno de esos primeros robots, porque claro, todo esto, la premisa es que algo sale mal, ¿no? Los robots empiezan a tomar conciencia de sí mismos, tienen movidas, hay como una secta creciente dentro de los propios robots, un movimiento que pugna por salir, por liberarlos, por ser libres, ¿no? Y uno de estos primeros en sentir estas cosas es Peter Abernathy, el padre de Dolores. Cuando lo retiran, digamos, del parque de atracciones y lo llevan delante de su creador, de Anthony Hopkins, él pide literalmente hablar con su creador porque ha tomado conciencia finalmente de qué es y de qué no es, y lo que le dice pone los pelos de punta. Reunirme con mi creador. Pues ha tenido suerte. ¿Qué quiere decirle a su creador? Por la mano más mecánica y sucia. Juro que me vengaré de ustedes. De ambos. Las cosas que les haré, aunque todavía las ignoro, serán los peores terrores de la Tierra. No sabe dónde está, ¿verdad? En una prisión de sus propios pecados. Apágalo. Nolan relataba que con la serie pretendía explorar a través de sus personajes el por qué la violencia está en la mayoría de las historias que nos gusta mirar, pero no es parte de lo que nos gusta hacer. Hasta que te dan carta libre para hacerlo y te dicen que no hay consecuencias, ¿no? Como ocurre en este parque de atracciones. Realmente sale la vileza humana y nadie les juzga, nadie dice nada, no hay reglas, no hay límites. Solo la propia resistencia de estas pobres inteligencias artificiales que al final, a fuerza de machacarles una y otra vez, van a ir despertando. Eso sí, azuzadas por un humano misterioso del cual no os digo nada más porque no quiero spoilearos cosas importantes de la serie, pero sí que os digo que el final de la primera temporada me parece magistral es poco, porque tienen una manera muy talentosa aquí los productores y el director de jugar
con la narrativa y con el espacio-tiempo, por decirlo de alguna manera. Vamos a vivir una historia de amor a través del tiempo magistralmente narrada, en muchas partes. Pero por supuesto, ya os digo, mucha violencia, mucha ciencia ficción, sexo, sangre y robots asesinos rebelándose. Un apocalipsis fascinante, ¿verdad? Se toca el concepto de la mente bicameral que promulgaba el psicólogo Julian Jaynes, ¿no? Que abogaba por la existencia de dos mentes separadas, una que da instrucciones y otra que las realiza. Entonces, Jaynes discutía cómo la conciencia proviene de romper el muro entre ellas, al exponer al individuo a nuevos estímulos. O sea, hay mucha psicología aquí y, por supuesto, mucho de las leyes robóticas de Isaac Asimov que nos comentaba Joseba al principio del programa. Bueno, y qué decir de la música, del musicón que acompaña toda la banda sonora, compuesta por Ramin Djawadi, que es el mismo que ha puesto también su talento al servicio de muchas de las composiciones que conocéis de Juego de Tronos. Un talento brutal que aquí mezcla bandas sonoras clásicas del oeste con sintetizadores, con épica portentosa e incluso haciendo versiones de temas clásicos de los cuales compraron las licencias, temas como por ejemplo de Nirvana o de House of the Rising Sun, o el tema principal que yo os quiero poner aquí ahora y que tiene que ver con los Rolling Stones. Ahora os lo comentaré para finalizar la sección, pero antes sí que quiero deciros que el tema principal de la peli y todos los derivados tienen una cosa en común, y es que son una serie de arpegios de notas del típico piano mecánico de salón del oeste. Sabéis que en cierto momento pasaron de tener pianistas a tener un piano automatizado con una especie de rodillo, con un patrón como las cajitas de música de cuando éramos niños, un patrón que al dar vueltas iba haciendo que sonasen las teclas en un orden determinado. Y esto es como el símil de el primer robot que creó la humanidad, ¿no? Y de alguna manera por eso parten mucho de los temas musicales y los arpegios de la banda sonora salen de ese rodillo, que lo veremos a lo largo de la peli salpicando y dando ese toque también de nostalgia, ¿no? Pero permitirme que despida el programa de hoy con un temazo, ¿vale? Con el tema musical recomendado de hoy, que también es una de las mejores escenas que yo he visto en mi vida, tanto escena a nivel de película de ciencia ficción como escena a nivel película del oeste, porque se trata de un asalto, digamos, al salón de esta ciudad del oeste, y con una violencia que no estás acostumbrado y con algunos toques que ya te hacen ver que no es normal, y además con un tema muy reconocible de Rolling Stones, el famoso Paint It Black, pero versión western de Raymond Djawadi. Disfrútalo y luego lo comentamos.
Bueno, no me digas que no ha sido brutal, una experiencia épica. Yo a veces me la pongo en el coche en plan todo emocionado de tengo que llegar a la batalla del día de hoy en la oficina. Me pone los pelos como escarpias y espero que a ti también te haya gustado. Ya sabes que lo tendrás todo calentito en la playlist de Spotify. Así que ahora sí que sí, despedimos esta serie de Westworld, de la que ya os digo que solo he visto las 2 primeras temporadas y me han alucinado. No os digo el giro de la segunda temporada por si todavía no habéis empezado, insensatos. Por favor, si la habéis visto, dejadme vuestros comentarios y si no, empezar a verla, a ver solo el episodio piloto y luego me lo comentáis, ¿vale? Continuamos. Te lo dije, Bernard. Nunca confíes en nosotros. Somos humanos. E inevitablemente te defraudaremos. Adiós, amigo mío. Siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Ahora sí que llegó el momento de la dulce despedida. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? ¿Te han molado estas almas de metal? Ya sé que no es la primera vez, ni mucho menos, que hablamos de inteligencias artificiales, de robots, de cyborgs, ni por supuesto será la última, porque hay muchísimo, demasiado material aquí fricultural que me ha impactado y que merece la pena recomendar. Tanto yo como los colaboradores, que sé que también tienen ganas de compartir cosas, al igual que ha hecho Joseba hoy. Gracias. Muchas gracias a ti por haber llegado hasta aquí. De verdad que ha sido un placer que me dediques este tiempo. Y si has llegado hasta aquí, ya por qué no, tírate del todo a la piscina y déjame un comentario. Dime lo que te ha gustado y lo que no. Me interesan tus opiniones siempre y las tengo muy en cuenta a la hora de hacer mis siguientes recomendaciones. Y te vuelvo a recordar que en 7pecadosdigitales.com tienes un apartado para enviarme tus propias recomendaciones, tanto en audio como por escrito, como incluso enviarme relatos para que aquí dramaticemos. Si son de terror, de ciencia ficción, de misterio, de fantasía, nos interesan. Por cierto, tengo una novedad que contaros brutal, y es que he participado recientemente en un podcast benéfico donde se han juntado los mejores podcasts de temática videojuegos y bueno, básicamente con un objetivo solidario, ¿no? Se trataba de rememorar o redescubrir algún videojuego olvidado. Cada uno hemos recomendado el nuestro y luego debatirlo, puntuarlo, y vosotros, la audiencia, vais a tener la oportunidad de votar vuestros propios videojuegos y por supuesto de apoyar, de donar para una causa benéfica, que en estos tiempos que corren cualquier aportación que pueda ayudar a los más desfavorecidos pues es de agradecer. Así que permanece atento, es un programa que todos los podcasts vamos a publicar esta semana que viene. Simplemente yo os le daré una pequeña intro personal para explicaros cómo va la mecánica de todo, y luego será un programón de 4 o 5 horas que lo vais a encontrar disponible por todo iVoox y en este podcast también. Mientras tanto, pecador, pecadora, muchas gracias por todo y nos escuchamos en el siguiente. Tú también puedes ser un pecador digital. Estamos deseando recibir tus confesiones por escrito o en archivo de audio. Solo tienes que entrar en 7pecadosdigitales.com y contactarnos para compartir tus tentaciones con el resto de pecadores. Si tienes relatos originales de misterio, terror o ciencia ficción, también estaremos encantados de dramatizarlos y darles vida juntos. Sigue el enlace en la descripción de este episodio. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar.